Cuando elegimos el cepillo de dientes, ¿qué características debe tener un buen cepillo de dientes para bebés, para estos primeros dientes que erupcionan? Siempre tenemos que tener en cuenta que cepillar los dientes a un bebé es un reto. Requiere una técnica y, por supuesto, creo que una enseñanza por parte de un profesional. En este episodio vamos a hablar de qué productos, hábitos y cuidados son claves desde el principio para asegurarte de que la salud oral de tu hijo esté bien encaminada desde el primer día. Juntos vamos a armar un verdadero kit de supervivencia. Cuando tú comes un triturado, has quitado toda la fibra, has quitado todo el trabajo de masticación y lo que le estás dando es una cantidad de azúcar que no es lo más saludable. La única fruta que llevan es la del dibujo. ¿Qué les dirías a esos padres que encuentran en las farmacias cremas específicas para aliviar el dolor de la erupción de los dientes? Muchos de estos geles contienen anestésicos. Existen otras cosas que pueden ayudar un poquito a aliviar esas molestias de la erupción dental. Respecto a un tema que causa mucha controversia, ¿qué pasa con la pasta de dientes? Porque hay cierto miedo de algunas familias a usar flúor. Ser padre o madre primerizo viene con muchísimas preguntas y muchas de ellas tienen que ver con cosas que quizá no tenías en el radar, como la salud bucal de tu bebé. ¿Cuándo empezar a limpiarles la boca? ¿Qué cepillo usar? ¿Qué pasa cuando empiezan a salir los primeros dientes? ¿Cuál es el mejor chupete? ¿Y el mejor biberón? ¿Sabías que hay utensilios para comer como vasos que pueden afectar al desarrollo de los dientes? En este episodio vamos a hablar justamente de eso, de qué productos, hábitos y cuidados son clave desde el principio para asegurarte de que la salud oral de tu hijo esté bien encaminada desde el primer día. Soy Beatriz Turégano, odontóloga especializada en periodoncia, y juntos vamos a armar un verdadero kit de supervivencia para padres primerizos, pensado para que te sientas más preparado y menos abrumado frente a esta etapa nueva llena de aprendizajes. En boca de muchos, by Curaprox, el podcast para descubrir que tu salud empieza por tu boca. Bueno, para responder esta y otras preguntas, tengo hoy conmigo a la doctora Mercedes Viñas. Ella es odontopediatra, también especializada sobre todo en odontología del bebé, ortodoncista y enfermera. En redes se dedica desde hace años a la divulgación con la famosa cuenta de Diario de Odontopediatría y actualmente pasa consulta en Madrid. ¿Qué tal, Mercedes? Hola, muy bien. La verdad que muy emocionada y agradecida de estar aquí hoy contigo. Así que nada, con ganas de ayudar a todas esas familias que necesiten esta información. Bueno, este episodio sobre todo lo hemos diseñado porque si tú fueras madre de nuevo, te gustaría tener un kit preparado, ¿no? Vamos a ir desglosando uno a uno un montón de utensilios, herramientas que podemos comprar para ver qué es lo que tienen que tener preparado los padres para cuidar la salud oral de sus hijos, entre el resto de cosas que hay que comprar, ¿no? Que también. Bueno, una de las dudas más comunes ya antes de que haya dientes, ¿vale? ¿Hay que limpiar las encías de los bebés cuando no hay dientes todavía y quedan restos de leche materna? Porque a mí, por ejemplo, cuando me entregaron la típica cartillita de la Seguridad Social de las recomendaciones, me ponía que sí, que había que limpiar las encías del bebé. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, pues en realidad la evidencia científica dice que no es necesario. De hecho, por ejemplo, si esa familia, esa mamá o ese bebé está recibiendo una lactancia materna, diríamos incluso que está contraindicado, ¿vale? Porque la leche materna pues contiene muchas enzimas, inmunoglobulinas, que si las retiramos, pues al final le estamos quitando todas estas propiedades. En cuanto a un bebé que esté con lactancia artificial, pues es una opción. O sea, no es necesario como tal, pero a veces si esa boca huele o tiene un cierto, pues le pueden pasar si se sienten más cómodos, pero necesario no es. No es. ¿Qué les dirías a esos padres que encuentran en las farmacias cremas específicas para aliviar el dolor de la erupción de los dientes? Pues como cremas dentales, como dentífricos, pero específicas para la salida de los dientes. Pues que tampoco las recomendamos. Tampoco las recomendamos. Muchos de estos geles contienen anestésicos, que tampoco, o sea, su uso está un poco contraindicado en bebés, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Existen otras cosas que pueden ayudar un poquito a aliviar esas molestias de la erupción dental. Es verdad que hay dientes que pueden erupcionar y el niño ni se entera, y hay en otros que el niño puede estar pues un poco más irritable, un poco que tú veas ese disconfort, ¿no? Que el niño no esté a gusto. Hay otras cosas como mordedores, frío, aunque es verdad que hay muchos bebés la sensación de frío en la boca
tampoco les gusta. Ujú. Bueno, se puede calmar de otra forma, e incluso de forma excepcional, aunque esto es verdad que no se recomienda de forma general, pero incluso de forma excepcional, si tu instinto como madre hace ver que el niño realmente está muy incómodo, pues de forma puntual, ¿por qué no dar un analgésico o un antiinflamatorio para aliviar esa sintomatología de forma puntual? Esto sí, pues siempre, pues eso, acompañado de un profesional que te aconseje cómo hay que dar. Muy bien. Ahora hablando ya cuando el niño tiene dientes. Hemos visto también en la farmacia, yo creo que nos va a salir muy barato este kit, porque Sí, de ¿verdad? momento todo lo que me estás diciendo no cuesta dinero. Hay en la farmacia unos dedales de silicona que sirven para masajear las encías y limpiar estos primeros dientes. ¿Qué hay de verdad en esto? Pues parte de lo que has dicho es verdad y parte no. O sea, para masajear encías sí puede valer y de hecho, por ejemplo, podemos usarlos a la hora del baño. Es decir, con ese dedal tú puedes estimular esas encías o a veces cuando están con esa irritabilidad, pues incluso mejorar, ¿no?, esa sensación que tienen. Pero para cepillar los dientes, pues está demostrado que no. De hecho, si usáramos un policía dental o revelador de placa, es decir, que nos tiñe los restos de comida o de biofilm, ¿no?, de placa bacteriana, veríamos que estos cepillos no retiran esto, entonces no sirven para cepillar dientes. De hecho, incluso para adultos se diseñan cepillos de silicona que no sirven absolutamente para nada. Ya lo decimos aquí, aunque sea un podcast de niños. Bueno, cuando elegimos el cepillo de dientes, ¿qué características debe tener un buen cepillo de dientes para bebés, para estos primeros dientes que erupcionan? Bueno, siempre tenemos que tener en cuenta que cepillar los dientes a un bebé es un reto, ¿vale? Eso es súper difícil. Lo primero porque necesita una sujeción ese bebé para no poder, o sea, no dañarle si mueve la cabeza con el cepillo en la boca y bueno, entonces requiere una técnica y por supuesto creo que una enseñanza por parte de un profesional, ¿no? Uh-huh. Desde aquí los dentistas no podemos decirle a nuestro paciente que se cepillan mal si no dedicamos ni un segundo a enseñar a cepillar, ¿no? Pues con esto pasa lo mismo, hay que hacer mucha prevención y enseñar a las mamás, a los papás en consulta a cepillar. ¿Cómo debe ser el cepillo? Pues el cepillo debe estar acorde, por un lado, a la boca del bebé, por lo tanto un cabezal que sea pequeño, que tenga muchos filamentos, que esos filamentos sean suaves, que nos permitan agarrarlo pues como si fuera un boli, de una forma en la que no apretemos a la hora de cepillar, con una correcta técnica y que nos permita mover todo ese biofilm que decíamos o placa bacteriana, esa comida que se queda muy pegadita en la zona de las encías, ¿no? Pegadita a los dientes. Luego, pues un mango que sea fácil, ¿no?, para los papás agarrar. Y principalmente eso, cuanto más sencillos, muchas veces, mucho mejor. Mucho mejor. Yo lo que suelo recomendar es que pueden tener un cepillo para el niño para que explore un poquito el cepillado y que ellos tengan un cepillo más fácil de agarrar, ¿no? El cepillo bueno, al que le pones pasta y demás, que sea el de los padres. Y aquí yo creo que antes de ser madres todas hemos exigido una serie de cosas a los pacientes que luego nos hemos dado cuenta en la práctica que no es. Entonces, desde aquí apoyamos a las familias que lo están haciendo bien, pero que es muy complicado. Muy difícil. A partir de una serie, pues 2-3 años, sí puede haber una narrativa, ¿no?, un cuento más pues de por qué lo estamos haciendo, pero desde los 6 meses es difícil convencer a una persona que le vas a invadir. Yo, de hecho, o sea, creo que de 2 a 3 quizás sea el peor momento. Sí. Porque está muy la etapa del yo solito. Y ahí el cepillado se complica. Sí. Ocurre. Sí. Ahí me está ocurriendo en el momento de comer, ¿no? Que es como yo, la sopa la como yo. Y digo, bueno. Bueno, respecto a un tema que causa mucha controversia. ¿Qué pasa con la pasta de dientes? Porque hay cierto miedo de algunas familias a usar flúor. ¿Qué nos puedes contar? Pues mira, otra vez basándonos en evidencia científica, los estudios basados en el flúor y el uso del flúor en odontología es lo que más alto rigor científico tiene, ¿no? Hablamos de estudios de metaanálisis y revisiones sistemáticas, que esto dentro de la pirámide de los estudios es como lo que más sólido es, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo como odontóloga creo firmemente en la acción del flúor como remineralizante, ¿no? Desde la erupción del primer diente. Siempre que esté dosificado correctamente, el efecto va a ser protector y no va a haber ningún tipo de problema. Uh-huh. Es verdad que existe esta sensación entre muchas familias de que si es tóxico, que si todo esto. Entonces, yo también es verdad que como veo muchas familias y muchos tipos de filosofías, bueno, hay otros productos remineralizantes, pero que debemos de saber que a día de hoy no tienen la evidencia científica que tiene el flúor.
Que dentro de 20 años a lo mejor estamos diciendo otra cosa, pero claro, hoy o sea, por yo como hoy... profesional estoy para acompañar a mis familias, ¿no? Entonces no para obligar a que usen flúor o no, y puedo dar otras alternativas como puede ser la hidroxiapatita, pero a día de hoy la evidencia científica no es tan robusta como el flúor. Y que es muy importante también la cantidad que dosifican. Por supuesto. Porque yo a mi hija es que ni levanto el film que cubre la pasta de dientes, simplemente pincho con un alfiler y la gotita de la semilla de chía de tamaño que sale de pasta, eso es lo que utilizo para toda la boca. Claro, es que decimos que de 0 a 3 pues la cantidad debería ser o raspada o granito de arroz, y para que hubiese un problema en cuanto a toxicidad deberíamos cepillar 13 veces al día y asumir que el bebé se traga el 100% de la pasta día tras día. Entonces ahí es cuando tendríamos un problema de toxicidad. Y nosotras, odontólogas, no le cepillamos los dientes 13 veces al día, ¿no? A nuestros hijos. No, la verdad es que no. O sea, a veces me gustaría, pero no. Bastante no. Lo evito. No. Bueno, y luego otro tema es que, por ejemplo, el flúor que se daba antes antiguamente en forma de pastilla, de tableta, ya no se recomienda darlo, que el flúor que estamos aplicando es tópico. No, y a nivel tópico, todos estos estudios que dicen que causa alteraciones, pues no está demostrado. Era todo a nivel sistémico y con floraciones de aguas muy... Bueno. Respecto al chupete, ¿es obligatorio utilizarlo? Obligatorio no. Es una opción. Esto es otra vez más, ahí las familias, pues tienen la opción de usarlo o no. Y nosotros como profesional estamos para acompañar y aconsejar. Efectivamente no es obligatorio, y sobre todo si hay una lactancia materna en la que suple esa succión no nutritiva. Diferente es a lo mejor cuando hacemos una lactancia artificial, donde los periodos de succión son menores y el bebé necesita pues relajarse, calmarse de otra manera, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí el chupete, tanto la Asociación de Pediatría nos dice que disminuye el riesgo de muerte súbita durante el primer año. Entonces, yo no me gusta demonizarlo, pero sí que hay que saber los riesgos que tiene. Entonces, con la información en la mano, si por lo que sea decides o es tu opción, que sobre todo sepas cuándo y hasta cuándo y de qué manera. Y que te asesores correctamente con un profesional y no lo hagas por tu cuenta. Sí. ¿Nos ayudas a entender un poco por qué no todos los chupetes son iguales? ¿Qué diseño de chupete es quizá el menos malo? ¿No? Y bueno, que des un poquito de luz, porque hay veces que se distribuyen, se venden chupetes muy monos, pero que están haciendo verdaderas faenas a la boca de nuestros bebés. Todas las marcas van a querer que compres su chupete, ¿no? Y la mayoría encima llevan un enunciado de diseñado por ortodoncistas, ¿no? Esto, ojo, hay que todo cogerlo un poquito ahí entre comillas, ¿no? Entonces, la boca del bebé va a ir creciendo, el chupete no lo tiene que hacer, es una de las primeras cosas que tenemos que tener claras. No aumenta de tallas. Eso es. Y luego la forma. Básicamente, en general hay 3, ¿no? La fisiológica, que es la que recomendamos, que es un chupete planito, estrechito, pequeñito, ¿vale? Que es el que menos distorsión a priori va a hacer en la cavidad oral. Luego existe el anatómico, que así puede sonar como muy respetuoso, pero no lo es tanto, porque de hecho hay muchos niños que ese chupete, si lo ponen al revés, pueden producir... Es el que lleva la tetina hacia arriba, ¿no? Eso es. Vale. Y pueden favorecer una posición de lengua aún más baja y luego el redondo, ¿no? Que durante mucho tiempo ha estado muy de moda porque tenía unos colores muy bonitos y era visualmente pues muy atractivo. Pero lo que vemos en la consulta son alteraciones muy severas en cuanto a la estructura, en cuanto al maxilar, en cuanto a deformidades, ¿vale? Y que eso conlleva luego, en cuanto tienen dientes, a más posibilidad de traumatismos, de maloclusión, de respiración oral, todo tiene sus riesgos. También hay familias que empiezan a leer tarde esta información, quieren cambiar el chupete, empiezan con bola y quieren pasar a un chupete fisiológico y el niño les dice que tararí, que no, que a mí me gusta la bola. Y de hecho, tú incluso estar muy informada y comprarle el mejor chupete fisiológico, nos gusta que sea de un material, ¿no? De silicona, que no sea de látex, ¿qué tal? Y que el niño decirte que no. Entonces, es verdad que la información es poder, ¿no? Entonces, si puedes hacer incluso una consulta con un profesional antes incluso de que esté el bebé, una consulta prenatal con toda esta información, pues ahí por lo menos puedes llevar esta información y saber hacia dónde ir. Un niño que usa el chupete en su día a día, ¿cada cuánto deberíamos cambiar este chupete? Pues yo creo que no más de 2 meses o algo así, ¿vale? Depende un poquito del uso, pero es verdad que esas tetinas se van deteriorando, tienen más riesgo, más riesgo de romperse, de coger
Sí, como mucho ese... Aunque lo hirvamos, degrada y es importante hacer este matiz. En cuanto al biberón como herramienta para alimentar al bebé, ¿cristal o plástico? Bueno, esto también yo creo que pues en función de la filosofía de cada familia, ¿no? Es decir, el cristal quizás sea, coge menos olores, menos sabores, pesa más, es más frágil. El plástico, es verdad que ahora se desarrollan a priori biberones libres de el plástico, ¿no? De BPA, sí. Pero claro, pues eso, ¿no? Sí que puede coger más coloración, más sabor, es verdad que pesan menos, bueno, un poco a su elección. Yo daría más importancia, aparte de eso, que hay mucha gente que al tipo de tetina, por ejemplo. ¿Sabes? Es fundamental intentar buscar un biberón con una tetina triangular, con un flujo lento, informarte igualmente, ¿no? De esa forma de administrar ese biberón, ¿no? El método Cassin, con ese bebé un poquito más erguido, más incorporado. Que le cuesta un poquito de esfuerzo, ¿no? Una succión más ordenada, ¿no? Y así disminuiríamos pues tanto la obesidad, que hay muchas veces que con estos biberones de flujo tan rápido lo que hacemos es que los niños coman muchísimo. Favorecemos esas conductas. Esto es, sí. O sea, entonces más que el biberón, porque es igual, o sea, siempre pues hay biberones como que nos gustan un poquito más, pero también el bebé tiene que querer y bueno, intentar que sea esa comida lo más parecida al esfuerzo que se haría, pues por ejemplo, en una lactancia materna. Claro, tampoco nos venden un poco las tetinas de esta se parece al pecho de tal, pero realmente no hay nada parecido. Nada. Bueno, ¿por qué no es recomendable añadir cereales al biberón? ¿Por qué no es recomendable empezar con este hábito cuando el niño tiene 4 o 5 meses, que a veces te dicen, ya puedes introducir cereales? Incluso hay biberones que se venden en la farmacia que tienen un flujo muy alto para que, además te lo dicen, para que pasen bien los cereales. ¿Por qué dentro del biberón solo debería haber leche? O sea, bueno, eso de encima recomendar lo de los cereales, ¿no? Antes de pues ya ahí, si ese bebé o esa mamá están haciendo, por ejemplo, una lactancia materna, o sea, pues la lactancia materna a poder ser que sea exclusiva hasta los 6 meses, ¿no? Entonces no necesita otro tipo de aporte. Y en lactancia artificial igual. El incluir un cereal te hace eso. Uno, que el flujo sea mucho más rápido, porque si no, ese calibre no va a entrar. Además, ese biberón en contacto, lo toman como más despacito, en contacto con la cavidad oral, tiene mucho más riesgo de hacer una enfermedad como es la caries, ¿no? Si encima luego no va acompañado de un buen cepillado. Si se queda dormido, claro, después de la toma del biberón. Esto es algo que es así. O sea, igual que en la lactancia materna el bebé se duerme al pecho, pues el bebé se duerme al biberón, ¿vale? O sea, yo siempre digo que lo ideal sería que no fuese así, pero esto es la realidad y a las mamás les tenemos que dar también medidas reales, ¿no? Entonces sí que aumenta mucho más el riesgo de caries y bueno, pues eso, en la caries, en la dentición temporal, pues es que evoluciona muy, muy rápido. Yo hay muchos días, es verdad que gracias a la vida, ¿no? que baso mi experiencia profesional o mi práctica, la mayoría en prevención, pero hay muchas mañanas que mis pacientes no tienen más de 18 meses y es por este tipo de caries tan agresiva que sufren en dentición temporal. Un drama. Pasamos ahora al momento ya como tal de la alimentación complementaria. El niño ha cumplido 6 meses y vamos a decidir en qué dispositivo vamos a administrarle líquidos. ¿Qué ocurre con todos estos vasos de aprendizaje, 360 grados, antivuelco y demás, que son tan vendidos en plataformas online? ¿Por qué a veces es ir a lo más sencillo, lo más adecuado y no recurrir tanto a estas herramientas? Yo los llamo vasos de desaprendizaje. Porque, o sea, entiendo que la sociedad vamos hacia un lado muy rápido, poco tiempo, somos muy del clic, ¿no? De veo esto y lo compro y lo uso porque además esto me va a hacer por la mañana que el niño se lo tome más rápido. Porque además tener reviews de, 5 estrellas todos. Yo me tengo que ir, entonces necesito que el niño se lo tome rápido, ¿no? Entonces es un poco en el momento en el que vivimos, pero en realidad es un error. O sea, esto que se supone que nos facilitan ahora nos está dando muchos problemas. Entonces hay que ir a lo básico, a lo natural, al vaso de boca abierta. Cuando tú a un niño desde pequeño le ofreces ese vaso, o sea, yo recuerdo sobre todo mi hijo pequeño, o sea, con 10 meses bebía de vaso perfectamente, el solo de un vaso. Y el verdadero aprendizaje está en que si le da la vuelta al vaso se moja, ¿vale? O sea, esto es algo que ahora a la alimentación complementaria le ponemos mucho de, no, pues en trozos y tal, pero con el líquido no sé qué temor hay, ¿sabes? Sí. O sea, es que se moja, claro, y se mancha. ¿Quién dijo que con el BLV no íbamos a limpiar más que en nuestra vida, ¿no? Entonces, quiero decir, esto igual.
al niño hay que dejarle probar y no hace falta... Además, el uso de tetinas y de este tipo de vasos, o sea, nos complica mucho en cuanto al crecimiento, ¿vale? Porque implica una posición de la lengua baja, alteración en la respiración, en la deglución, y todo eso tiene una repercusión muy importante. Ellos no lo ven, pero para eso, pues, el profesional tenemos que ir contándole todo lo que ocurre, ¿no? Exacto. Yo en mi caso lo que hago es comprar los yogures de cristal, lavo los vasos, y esos son los vasos que ha usado mi hija, tamaño pequeñito. Y cuando se rompen, se rompieron, pero no estoy sacrificando. Lo que le gusta a mi hija son los vasos de Nespresso, los pequeñitos. Esos me he roto unos cuantos. Bueno, vamos con el tema que le damos de merendar. Hay cierta... bueno, tú vas a una salida a un colegio y a veces te encuentras niños, muchas veces, frecuentemente, niños tomando bolsitas de fruta triturada. ¿Qué les dirías a esas familias que eligen ese formato de fruta para dar la merienda o el desayuno a sus bebés? Pues mira, siempre les digo igual que la única fruta que llevan es la del dibujo, porque lo demás poca fruta hay, ¿no? Cuando tú comes un triturado, has quitado toda la fibra, has quitado todo el trabajo de masticación y lo que le estás dando es una cantidad de azúcar ahí a su cuerpo ya, o sea, los dientes me importan, pero me importa el hígado, me importa otra serie de cosas que no es lo más saludable. Exacto. Entonces, volvemos a lo mismo, hay que volver a lo de siempre, ¿no? A masticar, a poco, a ir probando distintas texturas. Lo que siempre nos suelen decir es, no, es que solo toma, pues me da igual, si le gustan las fresas y el plátano y el melón, pues repite fresas, plátano y melón. O sea, no tienes que probar 18 frutas si el niño no quiere. Pero no por eso cubrir esos huecos con otros alimentos chatarra que rellenas ahí, pero no... Pues no, que no tiene mucho sentido. Mi hijo el mayor le dice al pequeño, bueno, el pequeño ya tiene 6 años, pero le dice... nunca te van a quitar el desayuno en el cole. ¿Y sabes por qué? Porque solo llevan fruta o algún bocadillo y agua, ¿no? Entonces, esto entre sus compañeros... Hace poco me ha pasado una cosita, que fuimos a una excursión y todos los niños llevaban bebidas azucaradas, bueno, pues eso, ¿no? Y cuando mi hijo sacó el bocadillo, yo dije, ostras, o sea, por una parte... o sea, me sentí bien, pero por otra es un poco presión de lo que nos rodea. Porque la información está. Yo creo que los padres a la hora de comprar no tenemos la información de lo que es bueno, de lo que es malo, pero a veces las prisas hacen pues que elijamos lo que no mancha, lo que no nos hace ocupar tiempo en estas cosas. Bueno, repasamos el kit. Repasamos. ¿Hay algo que añadirías que no he dicho? O sea, yo lo principal, un buen asesoramiento. Creo que la maternidad tiene sus luces y sus sombras y al igual que en otros temas, en los dientes y en la higiene bucal, que es algo que hacemos todos los días y es pues lo que decíamos, ¿no? Una tarea pues dura en muchas ocasiones, hay que ir aconsejado y de la mano de un profesional. Muy bien. Respecto a estos niños que ya van cumpliendo años y van saliendo los dientes o van haciendo el recambio, has comentado antes que podría estar indicado el uso de antiinflamatorios. De forma puntual. De forma puntual, vale. Esto quiero que quede claro porque sí es importante decir que la erupción como tal no nos va a dar fiebre, no nos va a causar más que la sintomatología local alrededor, ¿no? De ese malestar. Pero que bueno, que en momentos determinados lo podemos acompañar, ¿no? de este tipo de medicación. Hacemos un repaso del kit. Venga. Hemos dicho que no necesitamos gasas. No. Para limpiar las esencias de los bebés, que no necesitamos en principio el dedal de silicona para nada, que el cepillo tiene las características, pues, filamentos abundantes, suave, no lesivo, ¿vale? Las pastas con flúor, idealmente, siempre con un agente remineralizante. No hemos comentado que en niños las caries progresan mucho más rápido que en los pacientes adultos. Entonces, a veces estamos viendo niños con lesiones muy grandes de claro, una lesión de caries en un niño en 6 meses llega perfectamente a la cavidad pulpar, al nervio, Vale. ¿sabes? Entonces sí que hay que tener, pues eso, mucha prevención. Vale. Que las familias sepan cómo elegir un chupete correcto si deciden colocárselo al bebé. El biberón idealmente con tetina triangular. Dejamos a la elección, al final a lo mejor si han quitado el BPA han puesto el BPP, o sea... Claro. En fin, y que el flujo lento, sea lento, solo con leche. Sí. No vamos a introducir ningún tipo de comida. Y bueno, ¿cuándo dirías tú que es el momento, ya con todo este kit y toda esta información, de que tú visites a un bebé, a un niño en la consulta?
O sea, en cuanto a higiene dental, desde la erupción del primer diente, ¿vale? Y lo que pasa que a veces surgen problemas incluso antes, ¿no? Entonces, por eso la importancia de una consulta a veces prenatal durante el embarazo e incluso si estás teniendo problemas en cuanto a la lactancia materna, puede haber un frenillo lingual corto, una serie de cosas que al final también va a alterar la estructura y va a modificar tus hábitos, ¿no? Es decir, si no pueden hacer a lo mejor una lactancia materna, van a elegir un chupete y un biberón, a partir de ahí va a haber otra repercusión. Entonces, bueno, y a lo mejor ese tema es un poco desconocido, ¿no? Que los odontopediatras estamos ahí muy formados también en cuanto a la cavidad, en cuanto a la respiración, la masticación. Exacto, porque a veces estas recomendaciones vienen de parte de pediatras que no por nada, sino porque a veces se nos olvida que el verdadero especialista en la cavidad oral del niño pequeño es el odontopediatra y se dan por hecho pues cosas que hay que eliminar o quitar y no estamos derivando adecuadamente al especialista. Entonces me parece súper importante resaltar en este episodio la figura de tu especialidad y que tiene que estar ahí, y que se tienen que atender niños de todas las edades, desde que nacen, desde que tienen estos problemas. Así que bueno, me gustaría que ahora compartieras con nosotros un momento, una anécdota que quieras traer al podcast que te haya ocurrido en la consulta y que bueno, que desees compartir. Pues mira, hace poquito, ahora que empiezo a hacer ortodoncia en niños muy pequeñitos, tengo un paciente de unos 4 años o algo así que tiene un paladar muy estrecho, respirador oral, ya ha pasado por una intervención de adenoides y hemos puesto un expansor del paladar, un aparato que va pegadito en el paladar y que se van dando vueltas para abrir, ¿no? En cualquier consulta de odontopediatría tenemos una caja de premios brutal, ¿no? Eso, o sea, la locura de todos los niños que es no saben qué decidir, ¿no? Bueno, pues este niño se despegaba el aparato cada semana. Y yo decía, pues es que no entiendo qué ha pasado. O sea, la impresión se ha tomado con un escáner, o sea, está bien cementado, porque además el niño se deja perfectamente que lo cementemos, que se limpien los restos. Y yo digo, algo está pasando. Y ya una de las veces le digo, ¿pero qué pasa? ¿Que algo estás haciendo que...? Y ya el niño allí con su madre dice, pues mira, agarro de esta parte, tiro y así sé que vengo y me llevo un premio. Entonces, esto la verdad que lo hemos solucionado estableciendo un calendario de premios, su madre y él, ¿no? Exacto. Y ya no se ha vuelto a ver más que en sus revisiones, pero durante un tiempo, o sea, a mí me trajo loca, era como, no sé qué estoy haciendo. Algo le estoy haciendo al aparato. Sí, sí, sí. Es que son muy inteligentes los niños. A veces tenemos que recordar que todo lo que hacemos lo entienden perfectamente y que son muy, muy, muy inteligentes. Muchas gracias por contarnos esta anécdota, por habernos acompañado hoy. Me ha gustado muchísimo el episodio. Y por nuestra parte, volvemos dentro de 2 semanas. Mientras tanto, puedes seguir aprendiendo con nuestros expertos en redes sociales, en CuraProx Spain y Curaden Spain. Si tienes alguna consulta, alguna sugerencia, tema que quieras que tratemos en el podcast, escríbenos por estas vías y lo tendremos en cuenta. Te esperamos. En boca de muchos, by CuraProx, el podcast para descubrir que tu salud empieza por tu boca.